tu Señor. Amén. Humildemente lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Lauro. Muy buenas noches, hermanos, tengan todos y cada uno de ustedes. Esta semana que ha comenzado de campaña, me he sentido muy feliz de estar aquí en este lugar. Me imagino que ustedes también. Las Sagradas Escrituras tienen un atractivo infinito y cada vez que la Biblia se abre, nuestra alma recibe un alimento maravilloso. Hermanos, conforme a la bonita costumbre que tienen los adventistas, que tenemos los adventistas, de antes de abrir la Escritura orar, vamos a hacerlo así. Vamos a inclinar el rostro así como estamos. Bondadoso y eterno Padre, santificado sea tu nombre. Glorioso Dios, en este momento nos encomendamos en tus manos. Tus manos son las manos más seguras infinitamente. En ellas hemos depositado nuestra confianza. Tu palabra es la que nos guía y nos dirige, la que nos amonesta y nos reprende. Que tu Santo Espíritu sea el que hable. Ayúdame a hacerme un lado para que solo sea vista tu maravillosa ley y la cruz de Cristo. Gracias, Padre, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy está basado en Daniel capítulo 3. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 3. Pero también vamos a ver ese capítulo proyectado por partes aquí en la diapositiva. Así que comencemos. El tema se titula La imagen del rey Nabucodonosor. Como ustedes recuerdan, estuvimos viendo que Nabucodonosor tuvo un sueño. Y en el cortometraje que vimos hace unos minutos atrás, vimos que Nabucodonosor tuvo un sueño o una visión en donde vio una imagen terrible, donde la cabeza era de oro, ayúdenme a recordar, los pechos y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas eran, el vientre y los muslos de bronce, las piernas eran de hierro, y los pies en parte de hierro, en parte de barro. Así que le vamos a pedir al ingeniero de sonido de sistema que nos vaya pasando las diapositivas. Bueno, Nabucodonosor, después de que tuvo ese sueño, él consideró que como Daniel le había dicho, tú eres la cabeza de oro. Él consideró que como Daniel le dijo, después de ti vendrá otro reino, y después vendrá otro, y hasta lo último vendrá un cuarto reino. Nabucodonosor estuvo meditando y él pensó que para él mejor prefería que su reinado, que su imperio se postergara para siempre. Él lo que estaba haciendo era una osadía, porque el que había revelado cómo iba a ser la historia era Dios. Y lo que Dios dice, así se cumple, así va a ser, así será. Seguro que sí. Pero este hombre se atrevió a hacer una imagen toda de oro, dando a entender de que su reino iba a ser el que iba a ser por siempre. Pero vamos a ver lo que sucedió en la historia y que muchos lo conocemos. Vamos a empezar la lectura. El rey Nabucodonosor había reconocido el poder de Dios al decir a Daniel, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y descubridor de los misterios. Eso se encuentra en Daniel 2:47. Pero después de esto, Nabucodonosor sintió por un tiempo la influencia del temor de Dios. O sea, como tuvo esa visión y fue impactante para su vida, él tuvo una influencia positiva. Pero después de eso, su corazón no había quedado limpio de ambición mundanal, del deseo de ensalzarse a sí mismo. La prosperidad que acompañaba su reinado le llenaba de orgullo. Con el tiempo dejó de honrar a Dios. Con el tiempo dejó de honrar ¿a quién? A Dios. Dice, y resumió su adoración de los ídolos con mayor celo y fanatismo que antes. O sea, hubo un tiempo que tuvo temor de Dios. La visión y el sueño que tuvo le impactó tanto que su mundanalidad
fue dominada por el Espíritu de Dios, pero llegó un momento en que él se fue otra vez hacia la idolatría, y ese momento lo aprovecharon los que le rodeaban, porque los que le rodeaban eran muy aduladores, eran personas que siempre estaban tratando de adular al rey para que el rey siempre les estuviera dando beneficios. Era algo que les había funcionado. Entonces, cuando dice las palabras, tú eres aquella cabeza de oro, de Daniel 2:38, habían hecho una profunda impresión en la mente del gobernante. Los sabios de su reino, ¿quiénes? Los sabios de su reino, valiéndose de esto y de su regreso a la idolatría, le propusieron que hiciera una imagen similar a la que había visto en su sueño, y que la levantase donde todos pudiesen contemplar la cabeza de ¿qué? La cabeza de oro, que había sido interpretada como símbolo que representaba su reino. O sea, los que le rodeaban a Nabucodonosor, como vieron que regresó a la idolatría, le aconsejaron: oh rey, ¿por qué no construyes una imagen parecida a la que viste, pero no la hagas así como la viste en el sueño que te interpretó Daniel? No la hagas así, mejor hazla toda de oro. Con tal, aquí en Babilonia lo que más abunda es oro. Allí en Babilonia lo que más abundaba era el oro. Por eso la cabeza de oro simbolizaba Babilonia, porque en Babilonia hasta los pobres traían oro. Fue lo que vimos ayer, ¿se acuerdan? Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos adelante, mijo, vamos adelante. Dice, voy a pasar tantito hacia acá porque creo que acá puedo leer bien. Menos su deseo, los consejeros de Estado resolvieron que por todos los medios disponibles se esforzarían por exaltar a Babilonia como suprema y digna de obediencia universal. Ellos se propusieron que Babilonia fuera el máximo poder, no por un rato, sino para siempre. Entonces, la representación simbólica por medio de la cual Dios había revelado al rey y al pueblo su propósito para con las naciones de la tierra iba a emplearse para glorificar el poder humano. La interpretación de Daniel iba a ser rechazada y olvidada. Daniel dio la interpretación verdadera, pero debido a lo que Nabucodonosor estaba por hacer, la interpretación del siervo de Dios iba a quedar en el olvido. Eso era una afrenta no solo contra Daniel, sino contra el Dios Altísimo. La verdad iba a ser interpretada con falsedad y mal aplicada. En esta forma, mediante las maquinaciones de hombres ambiciosos, Satanás estaba procurando estorbar el propósito divino. ¿Qué estaba tratando de estorbar Satanás? El propósito divino. ¿En favor de quién? De la familia humana. El enemigo de la humanidad sabía que la verdad sin mezcla de error es un gran poder para salvar, pero cuando se usa para exaltar al yo y favorecer los proyectos de los hombres, llega a ser un poder para el mal. Dios a los hombres los dota de su ayuda, del Espíritu Santo, pero Él los quiere ver como representantes de Él. No quiere que los hombres representen la iniquidad, el mal. Dios levantó a la iglesia para que la iglesia trabaje en bien de la familia humana. Y es lo que la iglesia adventista del séptimo día ha hecho. Ha trabajado en favor de los necesitados, en favor de aquellas personas que sufren. Y la iglesia adventista del séptimo día ha sido un lugar donde muchas personas encuentran una familia, ¿o no? La iglesia adventista del séptimo día ha sido un lugar donde muchas personas encuentran amor y donde muchas personas se reúnen como hermanos que somos en Cristo. ¿Sí o no, hermano? Amén. Entonces, mientras que la verdad pura y clara tiene un gran poder para salvar al hombre, la verdad mezclada con el error es la herramienta más útil de Satanás. Satanás trabaja mezclando la verdad con el error. Eso le ha funcionado mucho a él. Muchos caen con ese anzuelo. Te presento un poquito de verdad con un poco de error, y eso es como un alimento sano, pero con un poco de veneno mortal. Eso le ha funcionado al enemigo, pero Dios nos ha dado la escritura para que nosotros podamos ir a comprobar
lo que un predicador o lo que una denominación o lo que una doctrina dice tiene que estar fundamentada en la todopoderosa palabra de Dios. Ahora sí vamos a ir a las últimas partes de la letra. Tantito para atrás. El enemigo estaba detrás de la imagen de Babilonia, porque exaltando al yo y exaltando al poder humano, estaba borrando la lección de Dios para el mundo, de que todo reino humano está destinado a desaparecer. Todos estos reinos que están ahorita están destinados a desaparecer. El reino que va a permanecer es el reino que Dios instituyó, el reino de Cristo. Amén. Entonces, Satanás quiere impedir que la humanidad entienda que todos los reinos humanos están destinados a desaparecer. Esto que ahorita vemos es algo que no va a ser para siempre. La iniquidad, la maldad, un día llegarán a su fin, porque Dios va a cumplir el propósito que tuvo cuando creó al hombre, que era que la familia humana gozara de comunión directa con Dios, libre de toda maldad y de todo pecado. Fue porque el hombre le hizo caso a la serpiente que el pecado entró, y atrás del pecado entró la desgracia para la humanidad. Pero Dios envió a Jesucristo para que el pecado sea aniquilado por el poder de Dios. Pero nosotros, como seres humanos, tenemos que ejercer la fe, porque si nosotros no ejercemos la fe, no podemos creer, y al no creer en las promesas de Dios, difícilmente se cumplirán en nosotros lo que Dios ha dispuesto. El hombre tiene que creer y dar un paso hacia adelante, tiene que acercarse a los pies de la cruz, porque a los pies de la cruz el hombre encuentra salvación. Vamos a ir adelante con las diapositivas. Al hacer esto, Nabucodonosor, ¿al hacer qué? Construir una imagen toda de oro. Nabucodonosor estaba en abierta rebelión a la palabra, a la revelación que Dios le había dado, y quería implantar una idolatría, una adoración a la imagen de su invención sobre todos los moradores de la tierra, que era contraria a la verdadera adoración que Dios le había mostrado a los babilonios. Dios le había mostrado a los babilonios la verdadera adoración, ¿mediante quién, hermano? Mediante los hebreos, porque los hebreos eran su pueblo escogido. O Daniel no era un escogido de Dios, lo era. Pero aparte de Daniel estaba Misael, Ananías y Azarías. Y había otros que estuvieron en Babilonia que fueron dignos representantes de Dios, ¿sí o no? Hubo grandes hombres en Babilonia que manifestaban una lealtad a Dios como la brújula al polo. Nabucodonosor estaba reinterpretando la revelación divina. ¿Cuál fue la revelación verdadera? La imagen con varios metales, ¿sí o no? Pero Nabucodonosor estaba reinterpretando la revelación divina. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, nació en Belén, Él trajo la revelación de Dios, ¿sí o no trajo la revelación de Dios? Y trajo la verdad de Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿qué pasó? Cuando apareció el papado, reinterpretó la verdad, y ahora el papado domina sobre el planeta Tierra con una mentira. Porque Jesucristo, cuando vino, rescató las joyas dispersas que los judíos habían desparramado. La verdad que Dios le dio a Moisés, los judíos las desparramaron. Y nuestro Señor Jesucristo vino y reunió las verdades de la palabra de Dios y las engastó en un ornamento nuevo y se las dio en herencia a la iglesia apostólica. Pero la ley de Dios estaba incluida, o la ley de Dios está abolida. La ley de Dios estaba incluida, y también la verdad del sábado. Pero cuando apareció el papado, Constantino el Grande transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Y si usted observa el mundo cristiano guarda el domingo. Todas las denominaciones cristianas, la mayoría guardan el domingo, pero la iglesia adventista guarda el sábado, porque el sábado es el sello de Dios. El Espíritu Santo sella con el sábado, porque el Espíritu Santo es una persona. Cuando usted va al telégrafo, usted ve que el telégrafo te sella un documento. El que sella es el telegrafista, pero utiliza un sello. El
Espíritu Santo es una persona y Él te sella con el sábado, porque solamente en el sábado es donde está el nombre de Jehová. En el cuarto mandamiento, ahí dice, acordarte has del día de reposo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En el día sábado está el nombre de Dios, ¿sí o no? Y en el cuarto mandamiento aparece Él como dueño y creador. Su territorio es la creación. Y el nombre de Él aparece solamente en el cuarto mandamiento. Cuando un documento va a tener un sello oficial, debe de tener el nombre del que va a sellar, su territorio y su rango. En el cuarto mandamiento aparece que Jehová de los ejércitos es Dios y Él comanda en todo el universo. Por eso el sábado es el sello de Dios. Aquí Nabucodonosor estaba haciendo un atentado contra la verdad. Vamos adelante. A ver, hermanos, ahora sí le voy a pedir su apoyo de ustedes. A ver, por acá a mis hermanos visitas, a mis amados hermanos, a la familia preciosa. Hermanos, les voy a preguntar algo sencillo. ¿Ustedes se dan cuenta de que esta imagen y esta imagen no son iguales? ¿Sí o no? Pero si son semejantes. Esta fue la revelación que Dios le dio a Nabucodonosor. La cabeza de oro, los pechos y brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro. Pero Nabucodonosor dice, mis consejeros me han dicho que yo haga una imagen toda de oro. Pero esa no iba a suceder en la historia. Sucedió así como Dios dijo. Vino Babilonia. Babilonia llegó a su fin. Luego vino Medo-Persia, simbolizada por los brazos y pechos de plata. Cuando Medo-Persia vino al protagonismo mundial, llegaron entonces los griegos, que están simbolizados por el bronce. Luego los griegos fueron derrotados por los romanos, que están simbolizados por las piernas. La pregunta es, ¿cómo sucedió la historia? ¿Como dijo Dios, como dice la Escritura, o como Nabucodonosor decía? No hay duda. Sucedió así como Dios lo ha dispuesto. Y el Señor en su palabra ha dicho que una roca vendrá y chocará contra los pies y esa imagen quedará desmenuzada y será hecha polvo y vendrá el viento y se la llevará. Y el reino que permanecerá, ¿cuál será? El reino de Cristo. Al reino que nosotros pertenecemos por la fe, ¿no? Amén. Por eso venimos aquí, porque nosotros no tenemos tiempo para perder allá con el mundo. Para mí la felicidad está en estar con ustedes, ¿sí o no? Esta es mi alegría. No hay cosa. Antes a mí lo que me divertía era andar corriendo tras una pelota en el campo de fútbol. O a veces me iba yo a los arroyos con los compañeros, los amigos. Pero cuando mi tía María de los Remedios pasó por mi casa, mi tía María de los Remedios le dijo a mi mamá, Tere, ¿por qué no me prestas a tu niño? Estaba yo chiquito como él. Y mi mamá era difícil que me prestara, de verdad que sí. Pero mi mamá creo ya estaba de Dios, le dijo, María, llévatelo. Y así como este pequeñito, más chiquito estaba, yo creo que tenía como unos 8, 9 años, más chiquito. Mis pies no llegaban abajo. Allá me fui al campo de fútbol donde estaba una barda. Ahí donde ahorita está una figura que, bueno, ya hasta la quitaron, que le decían la Choca. Ahí estaba una figura, no sé si está, ya no me acuerdo. De pasado no, ya ni la he visto. Ahí en la pared, ahí estaban los adventistas del séptimo día con sus rollos cinematográficos. No, eran de los de antes, que me acuerdo, yo estaba chiquito y yo como que así recordando mi mente. Ahí miraba a don Oscar Bengón o a Teochinto, que le están dando vueltas. Me acuerdo que mencionaban una Martita Zúñiga, a Chica Novoa, pero yo estaba muy chiquito. Me imagino que andaba nuestra hermana, yo porque era de la central de la campaña, y nuestra hermana Nora Díaz, que le diré unas palabras bien hermosas ese día, ¿verdad? Que usted se conmovió hasta la lágrima. Y ahí yo vi cuando una serpiente le hablaba a una mujer y yo quedé impresionado
porque yo era, hasta los 10 años fui católico de hueso colorado, pero no era yo santero. Jamás me postré ante las imágenes. Yo nunca me postré. Un día mi madre vendía comida en el campo de fútbol porque a mi mamá le encantaba guisar y a nosotros nos encantaba los Rivas, soy de los Rivas. A los Rivas nos gustaba vender comida, nos gusta todavía. Y mi madre fue a vender comida deliciosa que mi hermana Paz le acopió a mi mamá, o sea, su forma de guisar muy rico de mi hermana Paz. Y entonces mi mamá vendía comida en el campo y había habido una reunión ahí a nivel nacional de los hermanos de la Iglesia Popular. Y yo, como fui católico, pues yo me 7 veces más y arrójenlos en el fuego. Imagina la voz de ese hombre. Nada más en el cortometraje que vemos al actor cómo se ve. Y pues no, Nabucodonosor, ya en presencia de él, era un hombre que no tenía piedad de los que él consideraba sus enemigos. Adelante, ingeniero. Atrasito en esa. Se alcanza a ver cómo los arrojaron con los mantos y con las manos amarradas. Adelante. Adelante, por favor. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron: es verdad, rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos. Hermanos, los que entraron al horno fueron Ananías, Misael y Azarías. ¿Quién es ese personaje que aparece en medio? ¿Quién es ese personaje? Porque ese personaje no fue arrojado dentro del horno. Y es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo. Nabucodonosor, como era pagano, dijo semejante al hijo de los dioses. Pero nosotros vamos a decir la verdad. ¿Semejante a quién es el que estaba ahí? Semejante al Hijo de Dios. O sea, el Hijo de Dios entró al horno de fuego junto con sus hijos, porque Jesús no abandona a los soldados de su ejército. Y le iba a dar Jesús una lección a Nabucodonosor que nunca se le iba a olvidar todo el resto de su vida. Adelante, ingeniero. Hermano, miren cómo salen victoriosos del horno de fuego. O sea, no les emociona el ver cómo Dios cuidó a esos hombres, hermano. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olían a olor de fuego. No tenía, como si no hubieran entrado, pues. Pero todo el mundo fue testigo de que sí fueron arrojados. Fueron arrojados. Y que sí quemaba el horno, eso sí era real. Porque ¿qué pasó con los soldados? Quedaron muertos, quedaron tendidos. Adelante, ingeniero. Entonces Nabucodonosor dijo, ayúdenme a leerlo, hermano, ayúdenme a leerlo. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertido en muladar, por cuanto no hay otro Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Ese ídolo que se levantó en ese tiempo está por volverse a levantar cuando los Estados Unidos impongan una ley dominical y que esa ley dominical sea impuesta so pena de muerte. Es decir, que el que no guarde el domingo será ejecutado, será decapitado. Pero la iglesia adventista del séptimo día, los adventistas del séptimo día,
tendrán lealtad hacia los mandamientos de Dios, y así como Dios libró a esos jóvenes del horno de fuego, aquellos que muestren lealtad a Dios, a los 10 mandamientos, lealtad al sábado del Señor y lealtad a lo que Cristo hizo en la cruz, porque Jesucristo murió en la cruz, porque ese maravilloso acto fue un acto de amor de Dios al dar a su Hijo por nosotros. Y fue un maravilloso acto de amor que Jesús hizo en favor nuestro, pagando Él nuestra culpa, nuestra transgresión. Al creer en Jesús, nosotros somos lavados de nuestros pecados y somos vestidos con la justicia de Cristo. Y cuando Dios nos voltea a ver, ya no mira al miserable pecador que soy, ya no, sino mira el rostro de su Hijo y me dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, así como le dijo a Jesús, porque la Biblia dice en Juan capítulo 1, nosotros somos engendrados por el Espíritu Santo. Él es el engendrado unigénito, pero nosotros somos carne, nosotros somos mortales, pero necesitamos ser engendrados también por el Espíritu Santo para andar en novedad de vida. ¿Creen ustedes en Dios? Sí. ¿Creen en Jesucristo? ¿Creen en el Espíritu Santo? Entonces, como dijo el etíope, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es el pacto que Dios espera que nosotros hagamos con Él al bajar a las aguas del bautismo. Es ahí donde nosotros manifestamos que le creemos, donde nosotros morimos al viejo hombre y seguimos una vida nueva en Jesús. Hermanos, pues hasta aquí ha sido el tema de hoy. Que Dios le bendiga.